iniciar nuestro encuentro de hoy, ¿sí? Para empezar voy a compartir pantalla con ustedes para poder ver un poquito sobre qué vamos a trabajar, ¿sí? Bien, eh, como figura en nuestro cronograma, esta semana nos corresponde trabajar con el metabolismo del colesterol y el metabolismo de los eicosanoides, que son las actividades 4, 5 y 6 optativas del metabolismo de lípidos. En realidad, la actividad número 6 hace referencia a una integración que vamos a hacer más que nada de los procesos metabólicos que habíamos revisado en la clase anterior, ¿sí? Bueno, para que nos queden en claro un poquito los contenidos mínimos que nosotros tenemos que llevarnos de la clase de hoy, qué nos tiene que quedar en claro de esos contenidos, vamos a revisar un poco lo que figura acá. Esto está, yo lo saqué de las actividades optativas, que es con lo que fundamentalmente estamos trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar primero con lo que corresponde a la síntesis de nuevo del colesterol, y como en la mayor parte de los procesos metabólicos, vamos a ver qué sustratos se utilizan, cómo se regula el proceso. En ese caso vamos a hablar de una enzima que se llama HMG-CoA reductasa, que es la responsable de la regulación. Y como para cerrar un poquito el metabolismo del colesterol, vamos a revisar cómo se comportan diferentes tejidos eh, con respecto a este metabolismo del colesterol, y justamente qué estrategias ponen esos tejidos en juego para evitar más que nada saturarse a nivel intracelular de colesterol. Vamos a revisar tejidos extrahepáticos, vamos a revisar el hepatocito, a ver qué hace cada uno de ellos en particular. Luego vamos a hablar de la síntesis de ácidos y sales biliares como sustancias que se pueden obtener a partir de la molécula de colesterol en algunos tejidos. Vamos a ver la regulación en la síntesis de estas sustancias y el circuito enterohepático que tienen estas sales y ácidos biliares. Luego también vamos a hablar de hormonas esteroideas, de la esteroidogénesis de los tejidos que pueden realizar la síntesis de hormonas esteroideas, eh, qué intermediarios en común presentan, qué enzimas en común presentan. Vamos a mencionar una proteína, que es la proteína STAR, que es un poco la responsable de regular la biosíntesis de estas hormonas esteroideas. Y finalmente vamos a hablar de los eicosanoides, que son un tipo de sustancias que vamos a usar mucho, nosotros en particular vamos a usar mucho, pero en la tercera era cuando hablemos de inmunología, quizás en fisiología lo utilicen a estos eicosanoides. Hoy simplemente la idea es caracterizarlos, ver cómo están conformados, a partir de qué, a partir de qué sustancias, perdón, se sintetizan y qué enzimas son importantes para su síntesis. Es un poco lo que se plantea acá. ¿Está? Eh, ya saben, chicos, están con la total libertad de conectar micrófonos y preguntar lo que no entienden, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, yo los voy mirando mientras voy desarrollando estas actividades que tenemos que repasar, y bueno, donde ustedes consideren que hay algo que se tenga que volver a repetir, que se tenga que explicar mejor, simplemente me lo hacen saber y yo retomo la idea, ¿sí? Un segundo les pido, que voy a conectar la computadora y ya seguimos con ustedes.
Bueno, ahí estoy de vuelta. Bien, ¿qué es lo primero que se nos pide en esta actividad número 4? Lo primero que se nos pide es indicar cuáles son las funciones del colesterol a nivel celular. O sea, pensemos, ¿para qué es importante el colesterol en una célula? ¿Para qué le sirve a una célula el colesterol? Y la verdad es que si tenemos que responder esto, lo primero que tenemos que saber y tener presente es que todas las células de nuestro cuerpo, en mayor o menor medida, necesitan la molécula del colesterol para conformar sus membranas celulares. Todas las membranas celulares tienen colesterol y es para esas membranas donde nos vamos a encontrar vamos a encontrar la mayor necesidad. ¿Sí? Acá me dicen en el chat, para darle estabilidad a la membrana de cada célula, es correcto. ¿Sí? Bueno, hoy en realidad vamos a aprender que algunos tejidos en particular le pueden dar otra utilidad a esa molécula de colesterol. Algunos pueden, como el hepatocito, fabricar hormonas, pueden fabricar, ácidos biliares o sales biliares. Algunos tejidos pueden fabricar hormonas esteroideas y también la vitamina D comienza su síntesis a partir de una molécula de colesterol. ¿Sí? Por lo tanto, el colesterol es fundamental en nuestros tejidos. ¿Cuál es el sustrato para la síntesis o cuáles son, porque quizás el plural quedaría mucho mejor expresado, cuáles son los sustratos para la síntesis de colesterol y dónde sale? Primero y principal, chicos, todos los procesos biosintéticos son entergónicos y reductivos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que para todos los procesos anabólicos y biosintéticos necesito ATP. Ustedes ya saben porque vienen trabajando conmigo durante todo este año y saben que el ATP lo sacamos de procesos oxidativos, procesos catabólicos. Necesitamos NAT-fosfato reducido, también lo hemos visto. El principal sitio donde sacamos el NAT-fosfato reducido es de la vía de las pentosas. Sin embargo, la semana pasada habíamos revisado algunos procesos, como en particular vimos cómo funcionaba la enzima málica de Ochoa, y vimos que el funcionamiento de esa enzima también nos permitía obtener NAT-fosfato reducido. Y finalmente, el componente más importante para la síntesis de colesterol son las moléculas de acetil-CoA citoplasmáticos. ¿Sí? Estas moléculas de acetil-CoA le van a aportar todos los carbonos que yo necesito para formar la molécula de colesterol. Pero si me escucharon con detenimiento, yo dije acetil-CoA citoplasmático. ¿Y por qué eso le debería llamar la atención a ustedes? Porque en general nosotros estamos acostumbrados a que el acetil-CoA se encuentre dentro de la mitocondria. Sin embargo, para la síntesis del colesterol, yo necesito que el acetil-CoA salga al citoplasma. Si estuvieron presentes la clase pasada y prestaron atención, ya hemos trabajado con una vía metabólica que necesita acetil-CoA citoplasmático y era la biosíntesis de novo de ácidos grasos. Y bueno, ¿qué pudimos observar en esa biosíntesis de novo de ácidos grasos? Que si usamos la lanzadera del citrato, podemos lograr sacar el acetil-CoA al citoplasma. ¿Está? Así que los invito a repasar lo que charlamos la clase pasada. Presten atención y vean qué teníamos que tener presente para que esa lanzadera funcione y para que de esa manera podamos sacar el acetil-CoA al citoplasma. ¿Está? Bien. Esta pregunta en relación a la regulación de la concentración de colesterol intracelular, de alguna manera nos pide que revisemos de qué manera o cómo hace una célula para evitar sobrecargarse de colesterol. ¿Sí? Vamos a ver varias regulaciones
Y en general, todas las regulaciones que vamos a revisar, lo que intenta contarnos es qué mecanismos existen para que una célula obtenga el colesterol que necesita y no se sobrecargue. Pero antes de empezar, quiero que sepan lo siguiente. Si yo les pregunto de dónde saca una célula colesterol, lo que ustedes tienen que tener presente es que la célula puede sacar colesterol de la biosíntesis endógena, que es un proceso que está presente en el citoplasma de todas las células, o puede expresar receptores para lipoproteínas en su membrana y tomar el colesterol de algunas lipoproteínas, como por ejemplo la lipoproteína más rica en colesterol, que es el caso de la LDL. ¿Sí? Entonces, o fabrica colesterol o toma el colesterol de algunas lipoproteínas. Vamos a empezar a revisar primero cómo regulamos la síntesis endógena de colesterol, o sea, cómo regulamos esa síntesis de novo, en qué situación ocurre y cómo evitamos que este proceso de biosíntesis exceda las necesidades de una célula. El proceso de biosíntesis de colesterol, chicos, es bastante complejo. Tiene varias etapas, ¿sí? Pero como siempre yo les digo, a nosotros la verdad no nos interesa que ustedes memoricen las etapas, sino que sepan de qué partimos, qué sustrato usamos, cuál es el producto, cómo se regula el proceso, qué tejidos lo hacen, en qué condiciones, con qué objetivo, ¿sí? Entender para qué nos sirve el proceso. Si hablamos de la síntesis de colesterol, lo primero que quiero que identifiquen es que la enzima marcapasos, la que figura acá en la parte inferior, voy a poner el puntero, esta enzima que se denomina HMG-CoA reductasa, esta enzima está en la primera etapa de todo el proceso, es bastante larga la síntesis de colesterol, está en las primeras etapas donde hablamos de la formación de un mevalonato, ¿m? Ahí figura la HMG-CoA reductasa. Esa es la enzima marcapasos y es la que vamos a regular para regular la biosíntesis de novo. ¿Qué mecanismos de regulación tiene esta enzima? Tiene un mecanismo de regulación temprano, o sea, un mecanismo bastante inmediato, rápido, que es la regulación covalente. Ustedes ya saben de qué estoy hablando yo cuando digo regulación covalente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lleva adelante la regulación covalente de esta enzima en particular? Como bien les dice ahí, la forma eh, la forma fosforilada de la enzima es la forma inactiva. Y vamos a observar que la fosforilación e inactivación de la enzima se da por una quinasa, que es la AMPK o AMP quinasa, que tiene una particularidad. Es una quinasa que se activa por aumento de AMP y disminución de ATP. O sea, es una quinasa que se activa cuando disminuyen los niveles de energía en mi organismo. Por lo tanto, cuando disminuyen los niveles de energía en mi organismo y se activa esta AMP quinasa, yo fosforilo la HMG-CoA reductasa, la inactivo y frente a bajos niveles energéticos no voy a sintetizar colesterol. Sin embargo, si me pongo en posingesta y aparece la insulina a través de proteínfosfatasas desfosforilan a la HMG-CoA reductasa y esto la vuelve a activar. La HMG-CoA reductasa está activa, desfosforilada e inactiva fosforilada. Después aparecen otros dos mecanismos de regulación que son un poco más lentos en producirse.
Uno es la regulación de la proteólisis que sufre esta enzima. Todas las proteínas, chicos, de nuestro cuerpo tienen una vida media. En algún momento se degradan por proteólisis. En este caso, la proteólisis de esta enzima está determinada por los niveles de colesterol que tenemos en el citoplasma. Esta enzima tiene un dominio sensible a esteroles. Cuando aumentan los niveles de esteroles en el interior de la célula, esta enzima es inmediatamente unida a moléculas de ubiquitina, que son las que marcan la finalización de la vida media de una proteína, ya que al unirse a una proteína la destinan a su degradación en un proteosoma. Aumentan los niveles de esteroles, se unen a un sitio sensible de la enzima, esta enzima inmediatamente se ubiquitiniza y es degradada por un proteosoma. O sea, su vida media depende de la presencia de mayor o menor cantidad de colesterol citoplasmático. El tercer mecanismo es una especie de regulación covalente, donde participa un factor de transcripción, que es el SREBP. Se llama este factor de transcripción proteína de unión al elemento regulador de esteroides, y frente a altos niveles de colesterol en una célula, este factor de transcripción aparece como una proteína integral en la membrana del retículo endoplásmico. En esa membrana del retículo endoplásmico, este factor de transcripción, SREBP, está unido a una segunda proteína que es la proteína SCAP. La proteína SCAP es la proteína activadora del clivaje del factor de transcripción SREBP. Y a su vez, esta está unida o asociada a una tercera proteína que es la INSIN, que también aparece en la misma membrana. Esta tercera proteína, de alguna manera, mantiene secuestradas a las dos primeras cuando tengo altos niveles de colesterol. Cuando dentro del tejido, dentro de la célula, disminuyen los niveles de colesterol, la INSIN se separa de las dos primeras, y estas dos primeras, la SREBP y la SCAP, pueden incluirse en una vesícula que las va a transportar desde la membrana del retículo endoplásmico hacia la membrana del aparato de Golgi. Una vez que aparecen en la membrana del aparato de Golgi, SCAP favorece la actividad de dos proteasas que están también presentes en esa membrana, y a partir de la actividad de esas dos proteasas va a resultar la ruptura, el clivaje de este factor SRBP. De esa manera se va a formar un fragmento pequeño que va a tener mucha actividad, va a poder migrar al núcleo, y en el núcleo no solo va a aumentar la transcripción de esta enzima que estamos mencionando, la HMG-CoA reductasa, sino que también va a aumentar la expresión en esta célula de los receptores para LDL, para que esta célula que está frente a bajos niveles de colesterol, no solo pueda comenzar con la síntesis de nuevo de colesterol, sino que también pueda comenzar con la internalización de colesterol a partir de lipoproteínas de tipo LDL. ¿Sí? De esta manera tengo una regulación por enzimas de los niveles de colesterol dentro de una célula. Bueno, si nosotros nos preguntamos de manera un poco más general, ¿sí? Un poco más general, ¿cómo se regulan los niveles de colesterol dentro de la célula para evitar su sobreacumulación? Nos vamos a encontrar con esta imagen, que es una imagen que la profesora describió en la clase, ¿sí? Y que nos dice lo siguiente. Nos dice que estos chicos que yo voy a mencionar es para
o es válido, ¿sí? Para, sobre todo, tejidos extrahepáticos. En el caso del hepatocito, hay situaciones muy especiales, ¿sí? En el caso del hepatocito hay situaciones muy especiales, así que ahí vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Bueno, en los tejidos extrahepáticos vamos a encontrarnos que todos tienen un fondo común de colesterol no esterificado o colesterol libre. Ese fondo común está en la membrana, o sea, lo que les está diciendo es que en la membrana celular todas las células tienen el colesterol que poseen. Ese colesterol conforma un fondo dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? Ese colesterol que está en las membranas celulares no permanece allí de manera indeterminada. Ese colesterol que está en la membrana celular constantemente puede ser removido, retirado de esa membrana celular por las HDLs. Ustedes recordarán que cuando estudiamos el metabolismo de las HDLs, habíamos dicho que en particular la ApoA1 podía interaccionar directamente con un receptor de membrana, el ABCA1. Este receptor lo que favorecía era la incorporación de colesterol y fosfolípidos, asociándolo a esa ApoA1 y de esa manera le permitía formar la pre-beta HDL, y que después, cuando ya teníamos la HDL3 formada, esta podía seguir interaccionando con otros receptores, como el SRB1 o el ABCG1, del cual aprovechaba la capacidad de que le seguían cediendo colesterol, y así la HDL3 se seguía cargando de colesterol para transformarse en la HDL2. Esto que yo les recordé simplemente es para que vean que ese colesterol no se queda en las membranas de manera ilimitada, constantemente está siendo removido. Para mantener este fondo común sin modificación en cuanto a cantidad, a medida que el colesterol es removido por las HDLs, esta célula debe volver a cargar de colesterol libre a esas membranas. ¿Y cómo hace esta célula para volver a cargar de colesterol libres a esas membranas? Bueno, puede hacer síntesis de colesterol, síntesis endógena, como lo vimos hace un momento, o puede ser que, como la mayoría de los tejidos extrahepáticos tienen receptores para la ApoB100 de la LDL, tomen LDL circulantes, la endociten. Una vez que la LDL se endocita, sus receptores son reciclados y vueltos a expresar en la membrana. El colesterol es atacado por las enzimas presentes en los lisosomas y así se vuelca desde la vesícula lisosómica hacia el citoplasma, se vuelca el colesterol libre que es obtenido a partir de la endocitosis de esta LDL. Ese colesterol libre lo podemos usar para reponer en membranas celulares. A ver, además, quizás esta célula pueda necesitar colesterol para síntesis de hormonas esteroides. Bueno, el colesterol de síntesis endógena o el ingresado a partir de la LDL se puede utilizar con cualquiera de estas dos necesidades, ya sea para la membrana o para la síntesis de hormonas esteroides. Bueno, en determinado momento nos puede pasar algo. ¿Qué nos puede pasar? Quizás podamos tener menos cantidad de HDL circulando por alguna situación, y eso va a hacer que no se remueva el colesterol con tanta velocidad como se haría en otras circunstancias. Y puede generar un ligero excedente en el fondo común de colesterol. Ese ligero excedente va a provocar que si vuelve a ser endocitada una LDL o se vuelve a sintetizar colesterol endógeno, el colesterol libre inmediatamente active una enzima llamada ACAT, acilcolesterol aciltransferasa, y el colesterol libre
recientemente generado en el citoplasma, se transforma en colesterol esterificado y se almacena en vesículas citoplasmáticas. Pero no solo ese colesterol que aparece como un leve excedente va a favorecer su esterificación, sino que inmediatamente también me va a inactivar la síntesis endógena de colesterol, inactivando esa enzima que mencionamos, que es la HMG-CoA reductasa, y me va a inhibir la síntesis del receptor y la expresión del mismo en las membranas celulares. En estas condiciones, donde esta célula sensó un ligero excedente, el excedente lo almacenó, inhibió la síntesis endógena y sacó los receptores del LDL de la membrana para que no se sigan internalizando estas lipoproteínas. De esta manera, lo que está haciendo la célula es evitar acumular o sobreacumular colesterol en su interior. Si bien tiene un pequeño acúmulo como colesterol esterificado en vesículas, ese acúmulo es el primero que utiliza esta célula si vuelve a necesitar colesterol. Si por alguna situación vuelve a necesitar colesterol, ya sea para sus membranas o porque va a fabricar hormonas esteroideas, lo primero que remueve es el colesterol esterificado almacenado en vesículas. ¿Cómo lo remueve? Con una colesterol hidrolasa, transforma el colesterol esterificado nuevamente en colesterol libre y así lo vuelve a utilizar. Y se pierde la inactivación de los procesos que hemos mencionado. Una vez que yo liberé todo el colesterol esterificado, lo utilicé y ya no tengo más almacenamiento, se vuelve a liberar la síntesis endógena y se vuelve a permitir la expresión de receptores para LDL en la membrana celular. ¿Sí? De esta manera, lo que estamos haciendo es evitar, como bien dice ahí, el sobreacúmulo de colesterol dentro de las células. Bueno, si por ahí hay alguna pregunta, me la hacen. Bien. En el caso del hepatocito, la situación es bastante diferente a otros tejidos, porque el fondo común de colesterol no esterificado se genera por el aporte de varios mecanismos. En el caso del hepatocito, el hepatocito puede generar colesterol libre o no esterificado por síntesis endógena. Sin embargo, tiene la particularidad que recibe colesterol de diferentes lipoproteínas. Recibe colesterol al endocitar el kilomicrón remanente, que le trae todo el colesterol que nosotros incorporamos con la dieta, todo es volcado dentro del hepatocito. Tiene receptores para internalizar IDL y VLDL remanentes, que también son ricas en colesterol, tienen una pequeña cantidad de colesterol y lo vuelcan dentro del hepatocito. También pueden internalizar LDLs y reciben todo el colesterol del transporte reverso de las HDL2. ¿Con esto qué quiero decir? Que el colesterol recibe constantemente mucho colesterol y no puede regular esa recepción, porque los receptores que utiliza para recibir a esas lipoproteínas son receptores que siempre están expresados en la membrana del hepatocito y no se pueden internalizar o no desaparecen de la membrana. Por lo tanto, si esa lipoproteína se une al receptor hepático, el colesterol ingresa al hepatocito. Bueno, la pregunta sería entonces, ya que vemos que el hepatocito recibe mucho colesterol y de varios mecanismos, ¿qué hace el hepatocito para evitar sobrecargarse de colesterol? Tiene algunas estrategias, aunque no son demasiado eficientes. Una de las estrategias es transformar colesterol en ácidos biliares. Cada ácido biliar, cada molécula de ácido biliar es una molécula de colesterol.
Y lo que hace con estos ácidos biliares es liberarlos al intestino, a la luz intestinal, donde la verdad tienen una función importante. Ahora vamos a revisar qué función tienen en el duodeno, estos ácidos biliares, y donde una pequeña parte de esos ácidos biliares se pueden perder por materia fecal, perdiendo así parte del colesterol liberado en forma de ácidos biliares. La cantidad de colesterol que yo puedo perder de esta manera es muy pequeña, porque vamos a revisar dentro de un ratito el metabolismo de los ácidos biliares y vamos a ver que su gran mayoría vuelve al fondo común total del hepatocito, y si revisamos la cantidad de colesterol que perdemos por esa mínima cantidad de ácidos biliares que se terminan perdiendo en materia fecal, nos vamos a encontrar que no supera los 400 o 500 miligramos de colesterol por día. Otra manera que tiene el hepatocito de deshacerse del colesterol que recibe es introduciendo directamente colesterol libre en la bilis. La bilis es una secreción que tiene sales y ácidos biliares, tiene bilirrubina, tiene iones y tiene colesterol libre que le aporta el hepatocito. Así envía colesterol libre a la luz intestinal con la intención de excretarlos al exterior. ¿Pero qué nos pasa? De todo el colesterol libre que llega a la luz intestinal, un gran porcentaje se vuelve a absorber en el intestino y vuelve a ser introducido dentro de la molécula del kilomicrón. Y no secreta más de 600 miligramos diarios de colesterol por este mecanismo. Por lo tanto, estas habilidades que pone en juego el hepatocito para deshacerse del colesterol que recibe y así evitar sobresaturarse es un poco ineficiente. Bueno, algo tiene que hacer con el colesterol restante para no sobrecargarse. Bien, todo el resto del colesterol que le queda lo mete dentro de una VLDL y lo vuelve a alargar a sangre. ¿Sí? Entonces, lo que el hepatocito no puede metabolizar y eliminar, van adentro de una VLDL y se va a sangre. ¿Sí? VLDL que se transforma otra vez en LDL, y esa LDL que hace con el colesterol lo lleva al resto de los tejidos. Y así estamos recirculando el colesterol de manera constante. Bueno, recién dije que el hepatocito puede usar colesterol para fabricar ácidos o sales biliares. Acá lo que se nos pide es que diferenciemos un poquito el concepto de ácido, de sal biliar, y diferenciemos de qué estamos hablando cuando hablamos de sales o ácidos biliares primarios y sales o ácidos biliares secundarios. Y finalmente revisemos la regulación. A partir del colesterol vamos a encontrarnos que dentro del hepatocito, por varias reacciones, se van a formar el colil-CoA o ácido cólico y el queno-desoxicolil-CoA o ácido queno-desoxicólico. Estos dos que acabo de mencionar son los ácidos biliares primarios y se llaman primarios porque se sintetizan dentro del hepatocito. Estos ácidos biliares primarios sintetizados dentro del hepatocito se pueden conjugar con taurina y con glicina, que son dos aminoácidos. También se pueden conjugar con cationes, como por ejemplo sodio y potasio, que aparecen en la bilis. Esa conjugación de los ácidos biliares primarios hace que estos se vuelvan sustancias más hidrosolubles y los empezamos a denominar sales biliares. ¿Sí? La conjugación con taurina y glicina o con cationes permite que los ácidos biliares se vuelvan más solubles y los vamos a denominar sales biliares. No todos los ácidos biliares se transforman en sales. Así que en la bilis puedo encontrar ácidos biliares primarios y sales biliares primarias.
Estos ácidos y sales biliares van a ser volcados al duodeno, ya vamos a ver por qué, y allí en intestino, más acercándonos al intestino grueso, estas sustancias se van a se van a desconjugar por acción de la flora bacteriana, que lo que va a hacer es atacar enzimáticamente a estas moléculas y extraerle un oxidrilo fundamentalmente del carbono 7, y van a transformar los ácidos y sales biliares primarias en lo que vamos a denominar sales y ácidos biliares secundarios. Los secundarios se forman en el intestino. Partiendo del ácido cólico, a nivel intestinal podemos formar el ácido desoxicólico, que es la forma secundaria del ácido biliar primario. Y partiendo del queno desoxicólico podemos formar el litocólico, que es el ácido biliar secundario que parte del queno desoxicólico. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se regula todo este proceso? Todo este proceso se regula con la primera enzima, que es la 7-alfa hidroxilasa. Es una enzima que fundamentalmente tiene una regulación alostérica y que utiliza como moduladores positivos a las moléculas de colesterol presentes en el citoplasma de ese pool que tiene el hepatocito, y utiliza como moduladores negativos ácidos biliares presentes también en el pool de ácidos biliares. En general, los ácidos biliares, en la mayoría de los casos, sufren una reabsorción enterohepática, como ahora vamos a revisar dentro de un momento, y eso determina que en la mayoría de los casos, la reabsorción enterohepática mantenga constante al pool hepático y por lo tanto mantenga inactiva a esta enzima. Es por eso que la acción diaria de esta enzima es muy escasa. Es muy poco lo que el hígado puede transformar de colesterol en sales biliares diariamente. Un detalle más, para que esta enzima pueda funcionar, yo necesito además vitamina C, que es fundamental para la acción de esta hidroxilasa. ¿Sí? Bien, continuemos. Chicos, si por ahí surge algo y me quieren preguntar, levanten la mano, interrumpan, no hay ningún problema. Bueno, la siguiente pregunta nos pide que revisemos un poquito la utilidad o la función de las sales y ácidos biliares en la luz intestinal. ¿Sí? A ver, voy a correr un poquito esto. Si ustedes observan la imagen que yo les puse con respecto a esta respuesta, pueden ver que lo que tengo acá es un glóbulo graso. ¿Qué es un glóbulo graso? ¿O a qué hago referencia con que sea un glóbulo graso? Bien, cuando nosotros incorporamos lípidos con la dieta, chicos, estos, con sus características hidrofóbicas o anfipáticas, van a estar en nuestro aparato digestivo en un medio acuoso y su tendencia va a ser agruparse, formar glóbulos, micelas o simplemente agrupados. ¿Sí? ¿Y por qué se agrupan los lípidos? Porque el medio donde estamos es un medio acuoso. En el intestino yo voy a necesitar que las enzimas intestinales me degraden esos lípidos para poder absorberlos. Bueno, si enfrento este glóbulo graso a las enzimas,
me voy a encontrar con la situación de que las enzimas solamente van a poder atacar las moléculas que están en la parte externa de este glóbulo graso. En cambio, las moléculas que están en el medio no van a poder ser sustrato de las enzimas digestivas. Por lo tanto, la digestión de lípidos no va a ser completa. Sin embargo, si previamente le agrego ácidos o sales biliares, debido al carácter anfipático que tienen estas moléculas, tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, lo que van a hacer es emulsionar a los lípidos. Emulsionar significa separar en fragmentos menores, en micelas, y esa emulsión va a permitir que las enzimas puedan actuar de manera mucho más eficiente sobre un mayor número de moléculas. Es por eso que ustedes van a leer que yo les puse que el agregado de sales o ácidos biliares permiten la digestión de lípidos de la dieta, así como también su absorción intestinal. Y esta emulsificación de las grasas y su mayor digestión la logramos, ¿sí? La logramos en el duodeno, donde es volcada la bilis con los ácidos o sales biliares. Bueno, otra de las cosas que tenemos que revisar un poco para entender todo este metabolismo es esto del circuito enterohepático que sufren los ácidos biliares y cuál es su importancia. Vamos a ver que una vez que son volcados las sales o ácidos biliares en el intestino, una parte de ellos son desconjugados por bacterias intestinales formando sales o ácidos biliares secundarios, y de estos una mínima proporción, 10 a 15%, son excretadas por las heces. Sin embargo, un 85% sufre una reabsorción retornando al hepatocito. Un 15% sufre una reabsorción pasiva a nivel del intestino y un 70% una absorción activa en el ilion terminal, con un cotransporte con sodio. Esta reabsorción hace que el pool de ácidos biliares en el hepatocito ya no solo contenga ácidos biliares primarios neosintetizados, sino también contenga ácidos biliares secundarios que han sufrido la reabsorción enterohepática. Esta vuelta a conformar el pool de la gran parte de ácidos biliares que yo excreté hacen que la mayor parte del tiempo la enzima 7-alfa-hidroxilasa se mantenga inactiva y que sea muy poca la cantidad diaria que el hepatocito necesite destinar de colesterol para fabricar sales o ácidos biliares. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la posibilidad que tiene el hígado de gastar colesterol para fabricar ácidos biliares no es un mecanismo muy efectivo en el hepatocito para eliminar colesterol, ya que es mínima la cantidad de colesterol que eliminamos por este mecanismo. Por eso hay que tener cuidado de ver qué hace el colesterol para evitar sobresaturarse. A veces, en el caso de pacientes hipercolesterolémicos, una de las estrategias que se suele usar es indicarle en su dieta el consumo de fibra dietaria, ¿sí? Supongo que más de una vez habrán escuchado esto de el médico me indicó o la nutricionista me indicó que tengo que comer fibra. ¿Qué significa que consumamos fibra con la dieta? Implica consumir moléculas de celulosa, hemicelulosa y algunas otras moléculas que están presentes en las paredes de células vegetales. O sea, tenemos que comer verduras de hoja, tenemos que consumir salvado, ¿sí? ¿Y con eso qué vamos a lograr? Se ve o se sabe que cuando la fibra dietaria llega a la luz intestinal, estas fibras tienen la capacidad de conjugarse con los ácidos y sales biliares, impidiendo la reabsorción enterohepática.
y obligándolos a su excreción con el contenido fecal. O sea, cada vez que yo consumo fibras en la dieta, aumento la cantidad de colesterol que elimino por materia fecal y disminuyo la cantidad de colesterol que vuelve por circuito enterohepático. ¿Por qué esto puede resultar positivo? Porque sobre todo si tengo una persona hipercolesterolémica, esto va a hacer que el colesterol que el hepatocito gaste más colesterol, justamente ese colesterol que está en exceso, para fabricar los ácidos biliares que acabamos de perder conjugados con la fibra dietaria. Si esto lo hacemos de manera diaria, vamos a lograr de alguna manera en el tiempo de ayudar al hepatocito a llevar adelante su función de regular los niveles de colesterol, ya que le facilitamos una estrategia para aumentar la excreción de colesterol. ¿Se entiende lo que quise decir con esto? ¿Sí? Bueno, quiero creer que sí. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer con el colesterol es fabricar hormonas esteroides. ¿A qué hago referencia yo cuando hablo de hormonas esteroides? Bueno, las hormonas esteroides son todas aquellas hormonas que tienen en su estructura molecular al ciclopentano perhidrofenantreno, o sea, el ciclo presente en la molécula de colesterol. ¿Qué tejidos son tejidos esteroidogénicos? ¿Qué tejidos son los que me pueden fabricar hormonas esteroides? Bueno, la verdad, los tejidos esteroidogénicos son fundamentalmente la corteza suprarrenal o la corteza adrenal, que va a sintetizar aldosterona, cortisol y algunos andrógenos débiles. También el ovario, que sintetiza progesterona y estrógenos, los testículos, que sintetizan un andrógeno fuerte que es la testosterona, y hasta inclusive la placenta la podemos considerar un órgano esteroidogénico, ya que sintetiza progesterona. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el sustrato para la síntesis de hormonas esteroides? El sustrato en estos tejidos es la molécula de colesterol. Pero acá, en esta imagen, aparece un detalle. Dice que la localización subcelular de las enzimas necesarias para la síntesis es en mitocondria o retículo endoplásmico. Por lo tanto, el primer paso para cualquier proceso esteroidogénico es idéntico en todos los casos y es el paso ilimitante. Se trata de la entrada del colesterol a la mitocondria. Con esto ya les estoy dando una idea de qué es lo que vamos a necesitar para sintetizar hormonas esteroides. Necesitamos colesterol, pero fundamentalmente colesterol que ingrese a las mitocondrias. Bueno, la siguiente pregunta de algún modo hace referencia a de dónde saca colesterol un tejido esteroidogénico, ¿sí? De dónde obtiene colesterol un tejido esteroidogénico. Y todos los tejidos esteroidogénicos tienen una característica que no la tienen los otros tejidos, y es que en su membrana, además de tener receptores para LDL como tienen todos los otros tejidos, también tiene receptores para HDL. Por lo tanto, vamos a decir que los tejidos esteroidogénicos pueden recibir colesterol de ambas lipoproteínas. Yo puedo enviar colesterol a través de una LDL o puedo capturar colesterol a partir de una HDL. La tercera posibilidad que tienen todos los tejidos esteroidogénicos para obtener colesterol es la síntesis de novo, ¿sí? Podemos partir de acetil-CoA citoplasmático, hacer síntesis de novo de colesterol y así nuevamente generar colesterol libre, que estos tejidos deben ingresar a la mitocondria para poder comenzar con la biosíntesis de hormonas esteroides.
Y acá me quiero detener un segundo. Ustedes pueden observar acá que aparece adherido a la membrana de la mitocondria una proteína que se llama proteína STAR. Esta proteína, que se induce por ciertas hormonas, es la proteína responsable de permitir el ingreso de colesterol. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que la síntesis de hormonas esteroideas va a sufrir fundamentalmente una regulación por compartimentación. O sea, si yo puedo internalizar el colesterol dentro de la mitocondria gracias a la presencia de la proteína STAR, voy a realizar síntesis de hormonas esteroideas. Si no puedo internalizar el colesterol en la mitocondria porque esta proteína no está presente en la membrana mitocondrial, no vamos a realizar síntesis de hormonas esteroideas. La síntesis de todas las hormonas esteroideas depende de la expresión de esta proteína STAR y es un proceso inducido por hormonas. Ya lo vamos a revisar. Bueno, acá lo que se nos pide es que mencionemos las diferentes familias de hormonas esteroideas que existen. Obviamente cada una se va a sintetizar en algunos tejidos en particular, ¿sí? El primer grupo de hormonas esteroideas que voy a mencionar son los glucocorticoides, ¿sí? ¿A quién encuentro en la familia de glucocorticoides? Encuentro el cortisol. La verdad es que el cortisol es una de las únicas hormonas esteroideas que nosotros vamos a utilizar en bioquímica, sobre todo porque es una hormona esteroidea responsable de la regulación de ciertos procesos bioquímicos que nosotros estudiamos. A ver, ¿qué me regula el cortisol? Recuerden que el cortisol es una hormona que aparece en situación de ayuno, ¿sí? Y me puede regular el metabolismo de glúcidos. A ver, acuérdense que es una hormona que tiene receptores citoplasmáticos y por lo tanto su función fundamental es inducir la transcripción de genes de enzimas. En el caso del metabolismo de glúcidos, induce la transcripción de genes de enzimas para hacer gluconeogénesis hepática. Con respecto al metabolismo de lípidos, induce la transcripción de genes para sintetizar la lipasa hormona sensible, que es una de las enzimas importantes en la lipólisis, en la degradación de triglicéridos. Y en el caso de las proteínas, favorece la proteólisis muscular, ¿sí? Bueno, es la hormona que más vamos a mencionar dentro de nuestra cursada. Sin embargo, no es la única hormona esteroidea que existe. También están los mineralocorticoides, donde el principal representante es la aldosterona. La aldosterona se encarga de controlar el equilibrio hidroelectrolítico a nivel renal. Sobre la aldosterona van a hablar y mucho en fisiología. Luego aparece la progesterona. La progesterona, su función es acondicionar el endometrio para la implantación del embrión y una vez que este se implanta, mantener la simbiosis para que se sostenga el embarazo. Con respecto a los andrógenos, tenemos a la testosterona, pero también existe la dehidroepiandrostenediona, que es un andrógeno débil sintetizado por la corteza suprarrenal. En general, los andrógenos a nivel periférico regulan los caracteres sexuales masculinos. Y luego, finalmente, los estrógenos, donde vamos a encontrar a la estrona y al estradiol, que preparan al aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación. Además tienen algunas otras funciones periféricas, pero bueno, normalmente aldosterona, progesterona, andrógenos, estrógenos son hormonas que ustedes van a utilizar y van a estudiar mucho más en fisiología.
A nosotros más que nada nos va a interesar el cortisol y sus acciones biológicas. Inclusive el cortisol tiene funciones dentro de lo que es el sistema inmune, así que también lo vamos a mencionar cuando cuando revisemos la tercera. Bueno. El siguiente punto nos pide que trabajemos el paso en común que tienen todas las síntesis de hormonas esteroideas, en qué compartimento celular se produce, cuál es el paso limitante, regulable y común a la síntesis de estas hormonas y cuál es la función de la proteína STAR. Lo que la profesora les dijo en clase es que si vamos a la mitocondria nos vamos a encontrar que la membrana mitocondrial externa es muy rica en colesterol, no así la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y que la transferencia de colesterol entre estas dos membranas depende de una proteína que se llama proteína STAR, como estrella en inglés. Esa proteína STAR es la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, se expresa en determinadas situaciones en la membrana mitocondrial interna, y cuando esta proteína se expresa, el colesterol puede ser internalizado en la matriz mitocondrial y allí se puede transformar en pregnenolona, que es el primer paso fundamental para cualquier proceso de formación de hormonas esteroideas. O sea, yo necesito para poder sintetizar cualquier hormona esteroidea que ingrese el colesterol. Y el colesterol ingresa fundamentalmente si la proteína STAR está expresada. La pregunta que nos deberíamos hacer ahora es, ¿qué tiene que pasar para que expresemos esa proteína STAR? ¿Qué tiene que ocurrir para que esa proteína aparezca en la membrana mitocondrial interna? Y la respuesta la tenemos en una imagen que está a la derecha. ¿Con qué nos encontramos en esta imagen a la derecha? Nos encontramos con una serie de hormonas que se van a unir a receptores 7-TMS asociados a proteína G sobre la membrana de los diferentes tejidos esteroidogénicos. Se puede unir una CTH, una hormona luteinizante, LH, una hormona del crecimiento, a un receptor 7-TMS asociado a GS, o se puede unir una angiotensina 2 a un 7-TMS asociado a GQ. Independientemente cuál sea el receptor, lo importante es que por estos receptores se van a activar quinasas a nivel intracelular, y estas quinasas lo que van a hacer es inducir la transcripción a través de activar factores de transcripción, inducir la transcripción de genes de la proteína STAR dentro de los tejidos esteroidogénicos. Cuando estas hormonas se unen a la membrana de un tejido esteroidogénico, en la membrana mitocondrial interna de esos tejidos aparece la proteína STAR, el colesterol logra ingresar a la matriz mitocondrial y comienza la síntesis de hormonas esteroideas. Bueno, vamos a revisar un poquito la síntesis de hormonas esteroideas en la corteza de la glándula suprarrenal. Primero nos vamos a encontrar con que esa corteza tiene 3 capas, una zona glomerulosa externa, que se encarga fundamentalmente de sintetizar solamente aldosterona, y una zona media fasciculada e interna reticular, que se encargan de sintetizar cortisol y andrógenos débiles, como la dehidroepiandrostenediona. Bien, nos piden que, teniendo en cuenta esto que acabamos de revisar, veamos la acción de las siguientes enzimas en los procesos de síntesis de hormonas esteroideas, y las 3 enzimas que nos proponen son la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa delta 4,5 isomerasa, que si ustedes observan la imagen es la primera que aparece en este punto a partir de la pregnenolona. Luego la 17-alfa hidroxilasa,
y la 19,20 liasa. Bien, de las tres enzimas, la primera aparece en las tres capas. O sea, en las tres capas yo puedo transformar pregnenolona en progesterona. La segunda, la 17-alfa-hidroxilasa y la 17,20 liasa no aparecen en la primera zona, que es la glomerulosa, pero en vez de esas aparecen otras, como la 21-hidroxilasa, la 11-beta-hidroxilasa y la 18-hidroxilasa, lo que permiten que esa primer capa glomerulosa pueda fabricar aldosterona únicamente. La 17-alfa-hidroxilasa, la 17,20 liasa y la primera sí aparecen las tres en la zona fasciculada y reticular. ¿Y eso qué permite? Permite que la progesterona generada por la primera enzima a partir de la pregnenolona, en esas dos capas tomen el camino para formar cortisol o tomen el camino para formar andrógenos débiles. La presencia de esas tres en la segunda y tercera capa habilita a esas dos últimas a sintetizar cortisol y andrógenos débiles, cosa que no puede realizar la zona glomerulosa porque no tiene presente la 17-alfa-hidroxilasa ni la 17,20 liasa. Bien. ¿Alguna pregunta con lo que dije hasta acá? ¿Algo que crean que tenga que repetir? Bueno, después me pregunta cómo regulo la producción de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Nosotros recién dijimos que la producción de mineral y glucocorticoides dependía de la expresión de la proteína STAR. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las hormonas que favorecen la expresión de STAR en cada una de las capas de la corteza suprarrenal? Nos vamos a encontrar que en la zona glomerulosa, la angiotensina 2 es la que favorece la expresión de la proteína STAR, por lo tanto, va a ser la angiotensina 2 la que induzca o regule o favorezca la síntesis de aldosterona. Y en la capa reticular y fascicular es la CTH la que induce la expresión de la proteína STAR, por lo tanto en esas dos capas la CTH va a regular la producción de cortisol y andrógenos débiles. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si no pasemos a gónadas. Vamos a empezar primero con ovario. Acá nos habla de una síntesis de hormonas compartimentalizada, y eso nos habla de que la síntesis de estrógenos no ocurre en un solo sitio, y la compartimentalización no habla de dos organelas diferentes, simplemente la compartimentalización hace referencia a que existen dos células diferentes que comparten la acción en la síntesis de estrógenos. ¿Cuáles son esas células? Por un lado, la célula de la teca interna y la célula de la granulosa del folículo dominante. La célula de la teca interna inicialmente va a ser estimulada por la hormona luteinizante, y a través de esta hormona la célula de la teca interna va a expresar la proteína STAR en la membrana de sus mitocondrias. ¿Eso qué va a generar? Que el colesterol pueda entrar a la mitocondria de las células de la teca interna y allí, junto con el retículo endoplásmico, encuentre las enzimas necesarias para transformarse en testosterona. ¿Testosterona, me van a decir ustedes, en ovario? Sí. Testosterona que no va a ser volcada a sangre, sino que va a ser transportada inmediatamente a una célula vecina, que es la célula de la granulosa del folículo dominante. ¿Qué va a pasar en esta célula de la granulosa? Se va a unir FSH a receptores, va a activar una proteína quinasa A, y a través de la proteína quinasa A se va a activar una enzima de tipo aromatasa. ¿Qué va a hacer la enzima aromatasa? Va a aromatizar mi testosterona, sobre todo el primer anillo del ciclopentano peridrofenantreno, lo va a hacer un anillo aromático,
y así la testosterona se va a terminar transformando en estradiol. Estradiol que ahora sí es volcado a la sangre. Y comenzando la esteroidogénesis en la primera y finalizando en la segunda, por compartimentación sintetizamos esteroides. Entonces, la LH en células de la teca forma testosterona que cuando la FSH estimula las células de la granulosa y estimula la aromatasa, hace que la testosterona se transforme en estrógeno. Luego vamos a tener que la LH va a activar el cuerpo lúteo o la placenta para que fabriquen progesterona, y en ese caso tenemos la otra hormona esteroidea en gónada femenina. ¿Qué nos pasa en gónadas masculinas? En gónadas masculinas, acá me preguntan en el chat cómo viaja la testosterona a la por espacio intercelular. Acuérdense que la testosterona es un lípido, atraviesa membrana y ahí directamente se internaliza en la célula vecina. ¿Sí? Nunca sale a sangre. Es ahí, pasa de una célula a otra. Bueno, ¿qué nos pasa en testículo? En testículo tenemos que la FSH va a estimular a las células de Sertoli y así va a regular la espermatogénesis. Y es la LH la que estimula las células de Leydig para la síntesis de andrógenos. O sea, la LH va a aumentar la expresión de la proteína STAR en la membrana, en las mitocondrias de la célula de Leydig, y así las células de Leydig va a poder tomar colesterol, lo va a transformar en pregnenolona dentro de la mitocondria, y esta pregnenolona, siguiendo dos rutas, que la verdad no nos interesa que recuerden sus intermediarios, estimula por ruta delta 4 o delta 5, y termina formando fundamentalmente testosterona, ¿sí? Un segundito, chicos. Bueno, esta testosterona en un pequeño porcentaje dentro de los testículos es atacado por una 5-alfa reductasa y se transforma en dihidrotestosterona. Sin embargo, la mayor parte del andrógeno que sale de testículo es testosterona en una mínima cantidad de dihidrotestosterona. Una de las preguntas que aparece en el punto anterior dice: ¿por qué es importante que los tejidos blancos para testosterona contengan la enzima 5-alfa reductasa? Y un poco aparece en la frase que tengo acá en el recuadro a la derecha, pero les cuento. Cuando tenemos los receptores androgénicos, los receptores tienen entre 6 y 10 veces más afinidad por la dihidrotestosterona que la testosterona. O sea, la dihidrotestosterona genera mejores efectos biológicos. Es por eso que en los tejidos periféricos, donde aparecen los receptores androgénicos, está siempre presente esta 5-alfa hidroxilasa, la misma que está en testículo, pero que no logra transformar toda la testosterona en dihidrotestosterona, pero bueno, en los tejidos periféricos aparece, y primero transformamos la testosterona en dihidrotestosterona, y esta es la que en general se une a los receptores, porque es la dihidrotestosterona la que tiene más afinidad y mejores efectos biológicos. ¿Está? Bueno, con esto repasamos metabolismo del colesterol, metabolismo propio del colesterol en cada tejido, y su utilización para fabricar ácidos biliares o hormonas esteroideas. Nos tocaría ver qué pasa con los eicosanoides, ¿sí? Yo sé que si les digo la palabra eicosanoides, la verdad, ustedes no saben de qué estoy hablando. En cambio, si digo prostaglandinas, tromboxanos, lipoxinas y leucotrienos,
probablemente en algún momento habrán escuchado estas palabras. Esas moléculas pertenecen a la familia de los eicosanoides y su función fundamental es la de ser moléculas mensajeras. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los sustratos para la síntesis de eicosanoides? Los eicosanoides se forman a partir de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Saben ustedes, porque lo revisamos la clase anterior, que nosotros somos muy malos para sintetizar ácidos grasos poliinsaturados. Así que, en general, si necesitamos esos ácidos grasos, lo debemos tomar de la dieta. De ahí surgen la mayor parte de los sustratos para los eicosanoides. Aunque tenemos el ácido araquidónico que sí lo podemos sintetizar y habitualmente aparece como un ácido graso asociado a fosfolípidos de membrana, y la verdad es que suele ser este el que aparezca como sustrato para la síntesis de estas moléculas. Bueno, acá nos piden que mencionemos las enzimas involucradas y los distintos tipos de eicosanoides que se producen con sus funciones biológicas. Para la síntesis de eicosanoides tenemos dos posibles enzimas. Una es la ciclooxigenasa, que ustedes ya la conocen. Nosotros en algún momento mencionamos a esta enzima porque era inhibida por aspirina, indometacina y ibuprofeno. La inhibíamos, ¿se acuerdan?, en las plaquetas para evitar que se formen tromboxanos y disminuya la agregabilidad plaquetaria. Bueno, estoy hablando de la misma ciclooxigenasa. No solo la vamos a encontrar en plaquetas, la vamos a encontrar en un montón de tejidos diferentes. En todos los tejidos, esta ciclooxigenasa utiliza fundamentalmente el ácido araquidónico y a partir de él forma diferentes prostaglandinas. Las diferentes prostaglandinas que se formen van a depender en qué tejido estoy, y forma tromboxanos. ¿Qué funciones tienen las prostaglandinas y los tromboxanos en nuestro cuerpo? Bueno, generalmente son vasodilatadoras, aumentan la permeabilidad vascular, pueden ser algunas broncoconstrictoras, y hasta inclusive tengo, por ejemplo, la prostaglandina E2, que es la responsable de que nosotros desarrollemos fiebre. ¿Sí? Muchas funciones tienen. Nosotros vamos a estudiar mucho de esto cuando veamos la tercera era sobre inmunología. La otra enzima que aparece acá es la lipoxigenasa. La lipoxigenasa toma también al ácido araquidónico como sustrato y lo que fabrica son leucotrienos y lipoxinas. Como les dije, dependiendo en qué célula o tejido aparezca esta lipoxina, podemos formar diferentes leucotrienos. Está el A4, B4, C, D o lipoxinas. ¿Está? Bueno, ¿qué función tienen? También suelen ser vasodilatadoras. Con respecto a eicosanoides, la verdad no tenemos mucho más que repasar. Sustratos, productos y enzimas que lo producen. ¿Sí? O por lo menos las más importantes, que si bien no son reguladas, pero son las que determinan hacia qué producto nos vamos a dirigir. ¿Sí? Bueno, para ir terminando un poquito con la clase, vamos a pasar a la sexta y última actividad dentro del metabolismo de lípidos que teníamos que repasar. Esta actividad, ¿qué tiene? En realidad tiene un cuadro donde aparecen la mayor parte de los procesos que estudiamos, sobre todo en la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos estos procesos que aparecen acá? Y los tejidos donde presuntamente se pueden producir estos procesos. ¿Sí? Bueno, la idea sería revisar objetivos metabólicos, condiciones metabólicas, ¿sí? Y qué tejidos la realizan. Empezamos por lipólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos, de qué hablábamos cuando usábamos el término lipólisis? ¿Lisis de qué lípido? De triglicéridos. Y fundamentalmente hacíamos referencia a la lisis de triglicéridos en el tejido adiposo. A eso denominábamos lipólisis. Así que la lipólisis, el objetivo metabólico es
En tejido adiposo, transformar los triglicéridos en 3 ácidos grasos y un glicerol que pasan a sangre, y la condición metabólica donde el tejido adiposo lo hace es en ayuno. ¿Está? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no les suene conocido o les suene diferente, me preguntan. ¿Sí? Lipogénesis. Génesis viene de síntesis, formación, lípidos. ¿A qué hacíamos referencia con la palabra lipogénesis? A la síntesis de triacilglicéridos. ¿Sí? Bueno. Con respecto a la lipogénesis, vamos a decir que el proceso indica la síntesis de triglicéridos. Nosotros mencionamos 3 tejidos que pueden sintetizar triglicéridos. Uno era el intestino, que sintetizaba triglicéridos a partir de los lípidos que tomábamos de la dieta, de la luz intestinal, y esos triglicéridos los internalizaba dentro del kilomicrón, desde donde salíamos. El otro era el hepatocito, que sintetizaba como objetivo metabólico triglicéridos para introducirlos dentro de la VLDL, y como condición metabólica en general, la formación de triglicéridos, el hígado lo hacía en posingesta, sin embargo, tenía una pequeña síntesis de triglicéridos en ayuno que habíamos discutido en la clase anterior. El tercer tejido es el tejido adiposo, que sintetiza triglicéridos para almacenarlos dentro del propio tejido, y lo hacía únicamente en estado de posingesta. Con respecto a la beta-oxidación, que es el siguiente, acuérdense que la beta-oxidación habla de la oxidación de ácidos grasos. ¿Y qué generábamos? Y acá necesito, por favor, presten atención. ¿Qué generábamos cuando oxidábamos ácidos grasos? Generábamos acetil-CoA, FAT reducido y NAT reducido. El acetil-CoA lo mandábamos al ciclo de Krebs para obtener energía, y el FAT y el NAT reducido lo mandábamos a cadena respiratoria y hacíamos fosforilación oxidativa también para obtener ATP. ¿Para qué hacemos beta-oxidación? Para obtener energía. En la mayoría de los tejidos. Ahora vamos a ver por qué lo digo. ¿Qué tejidos hacían beta-oxidación? La verdad es que lo hacían la mayoría. Vamos a empezar por la beta-oxidación en el hepatocito. El objetivo del hepatocito es obtener energía, pero en un ayuno reciente. ¿Por qué? Y acá, si alguien está dormido, despiértese, porque esto es importante. ¿Qué pasa en el hígado en el ayuno prolongado? ¿Por qué no genero energía a partir del producto de la beta-oxidación? Porque para que el acetil-CoA entre al ciclo de Krebs, necesito oxalacetato. Y cuando el tejido hepático está en ayuno prolongado, empieza a hacer gluconeogénesis y empieza a usar el oxalacetato mitocondrial, haciendo que el acetil-CoA no lo tenga para hacer ciclo de Krebs. En esas condiciones, ¿qué hacía el acetil-CoA de la beta-oxidación? Hacía cetogénesis. Así que el objetivo metabólico en ayuno prolongado es la cetogénesis. El tejido adiposo hace beta-oxidación para obtener energía en ayuno. El músculo esquelético en reposo hace beta-oxidación para obtener energía en ayuno. Y el músculo esquelético en actividad puede hacer beta-oxidación. Pero acá quiero que presten atención. El músculo esquelético en actividad hace siempre beta-oxidación. ¿Y por qué siempre? Porque en posingesta puede tomar ácidos grasos de las lipoproteínas kilomicrón y VLDL y hacer beta-oxidación. Y en ayuno también puede tomar, pero los toma de la sangre, de lo que libera el tejido adiposo. Y fíjense la frase que sigue: siempre que no esté en anaerobiosis. ¿Y por qué digo esto? Porque si el músculo esquelético está en actividad ligera, sigue haciendo metabolismo aeróbico y sigue usando los productos de la beta-oxidación para obtener energía. Sin embargo, si está en actividad física intensa, anaerobiosis,
no puede ni siquiera enviar el acetil-CoA al ciclo de Krebs, ni tampoco los cofactores reducidos a la cadena respiratoria. Por lo tanto, en actividad física intensa está en anaerobiosis y ahí no utiliza los productos de la beta-oxidación. ¿Está? Por la falta de oxígeno. Bueno, vayamos a la cetogénesis. La cetogénesis es el proceso por el cual formamos cuerpos cetónicos. Recuerden que solamente lo hacíamos en el hepatocito, y lo que hacía como objetivo es formar acetoacetato, beta-hidroxibutirato a partir de acetil-CoAs que no puede beta o que no puede hacer ciclo de Krebs. Y esos cuerpos cetónicos se exportaban y así exportábamos acetil-CoA. ¿Cuándo lo hace? Cuando el hígado entra en ayuno prolongado. ¿Por qué? Porque para poder comenzar a hacer cetogénesis tiene que estar haciendo gluconeogénesis. La cetogénesis va de la mano de la gluconeogénesis. Mientras no haga gluconeogénesis, no hago cetogénesis. Esto implica, chicos, un ayuno de 6 a 8 horas. O sea, si ustedes lo piensan, la mayoría de nosotros no está en ayunos tan prolongados, por lo tanto, en general no sintetizamos cuerpos cetónicos. Quizá en un ayuno nocturno podríamos sintetizarlo, pero no es algo frecuente. Ningún otro tejido sintetiza cuerpos cetónicos. Y la cetólisis es la degradación de cuerpos cetónicos, lo hacía la neurona, que degrada los cuerpos cetónicos, obtiene acetil-CoA y con él hace ciclo de Krebs en ayuno prolongado, que es en el momento donde los cuerpos cetónicos se forman. El músculo esquelético en reposo también los puede utilizar de la misma manera que la neurona, y el músculo esquelético en actividad física puede hacer cetólisis, pero siempre y cuando la actividad física no sea intensa. ¿Por qué? Porque el producto de la cetólisis es acetil-CoA que debe ingresar al ciclo de Krebs. Si estoy en actividad física intensa, estoy en anaerobiosis, y en anaerobiosis no puedo hacer ciclo de Krebs. O sea, es importante la cetólisis si la actividad física es leve, ligera. Si entra en anaerobiosis por actividad física intensa, no le sirve la cetólisis. Y como pueden ver, los eritrocitos, leucocitos y plaquetas prácticamente no usan el metabolismo de lípidos. Fundamentalmente utilizan metabolismo de hidratos de carbono, que es lo que habíamos revisado en alguna clase anterior. ¿Está? Bueno, con este cuadro, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Algo de lo que dije no se entendió? Las aclaraciones que hice quedaron bien distinguidas, eso de músculo esquelético en actividad física intensa, actividad física leve, si puede o no puede usar metabolismo aeróbico, ¿sí? Ustedes ya tienen que empezar a integrar, chicos, todo lo que vamos diciendo, ¿sí? Los vamos integrando para ir agregando todos los otros procesos metabólicos. Bueno, si no tienen preguntas, mi recomendación es que revisen, que es lo que te deberían haber hecho esta semana, la clase de metabolismo de aminoácidos, que hagan la actividad optativa para la clase que viene, para la semana que viene, y que completen la actividad obligatoria de lípidos que vence el día 10. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer de acá en adelante. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas sobre lo que estuvimos charlando, por hoy los dejo libres y los estaría esperando la próxima clase en la próxima semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias Nos por vemos, estar del otro profe. lado. Chao. Bye.